Hola, hola chicos, buenas tardes. Hola, ¿se me escucha? Qué calor. ¿Cómo están? ¿Qué tal? A ver, ¿a quién veo por acá? 15 alumnos en el aula. Estamos empezando todavía. Estamos iniciando la clase. Bueno, ¿alguien puede poner algo en el chat para ver si me escuchan? Porfa. A ver, ya, listo. Brisa, gracias por la respuesta. Buenas tardes también. Hoy día es 25 de enero, son las 2:32 de la tarde y estamos empezando la clase. Seguro que han estado almorzando, seguro que han estado descansando unos minutitos para antes de empezar las clases, claro está. Chicos, yo me he tomado, en este calor, me he tomado una tacita de café para estar muy despierta a la clase, porque últimamente, con los acontecimientos que vienen pasando, uno se queda hasta tarde viendo ahí las informaciones que llegan y uno a veces se desvela en cosas y al final, el siguiente día, justo a esta hora, te da como que sueño. No sé si a ustedes les ha pasado, no es un pecado. Los médicos dicen que es saludable, ¿no? Un ratito descansar, pero en esas circunstancias mejor no. Mejor tenemos que estar muy despiertos para la clase. Qué calor hace. Entonces, estamos acá. Mucha atención con lo que vamos a hablar el día de hoy. Vuelvo a saludar a todos. Buenas tardes, espero que estén muy bien. Ahí Nicole, ahí está Anderson, Francisco, Diego, María del Carmen y todos los alumnos del aula 62. Vamos a empezar la clase, ¿ya? Voy a comenzar a compartir el material. Me avisan si es que se pone algo mal o se nos va el audio o cualquier cosa, ¿ya? Ya ustedes me están avisando. Bien, chicos, hoy día trabajamos la semana 12 que corresponde a Historia Universal, desde las ideologías políticas del siglo XIX hasta la Gran Guerra. Entonces vamos a empezar con las ideologías. Chicos, ¿por qué es importante estudiar las ideologías? ¿No? Bueno, lo que a nosotros nos mueve estudiar estas ideas es lograr entender mejor los acontecimientos que vamos a ver posteriormente, que van a ocurrir en Europa y en el mundo. Por ejemplo, si tú quieres entender la Revolución Rusa, entonces tienes que haber leído un poco de lo que es la teoría socialista. Si tú quieres entender las revoluciones de 1830 y del 48, tienes que conocer los principios del liberalismo. Por ejemplo, si tú quieres entender mejor las guerras mundiales, tienes que conocer de qué se trata el nacionalismo. Entonces, ahí se encuentra la importancia de las ideologías políticas que vamos a tratar de un poquito analizar hoy día. Así muy brevemente, ¿no? Porque si quisiéramos profundizar, nos tardaríamos mucho más tiempo. Así que solamente vamos a ser muy precisos en algunas de sus características. También hay que tomar en cuenta que una ideología es el sentir, es el pensar de la sociedad en su conjunto. Eso significa que una ideología no es lo que yo piense o lo que tú pienses, sino es el pensamiento de todo un pueblo. Y ese pueblo, tú dirás, profesora, ¿y ese pueblo por qué todos comparten las mismas ideas? ¿Por qué piensan pues esas cosas, ¿no? Parecidas, comunes? Porque ese pueblo le ha tocado vivir en un lugar y en un momento en el que van a tener que responder a ciertas circunstancias, a ciertas
digamos, condiciones, ¿no? En la que van a estar. Por ejemplo, si tú hoy en día, aquí en el Perú, año 2023, provienes de una familia humilde, de la sierra de repente, con recursos muy escasos, muy precarios, tu papá y tu mamá, educación primaria de repente, y quizá ni siquiera lograron tener eso, y tienes muchos hermanos, y tienes que luchar mucho para salir adelante, pues eso te va a conllevar a tener una forma de entender tu realidad, lo que tú vives, lo que tú quieres lograr y de qué manera. Y así como tú, van a haber muchas personas más, y tenlo por seguro, que muchísimas personas más que están como tú, que también quieren sobresalir, quieren lograr cosas y que tienen las mismas condiciones que tú tienes, ¿no? De pobreza, de pues muchas carencias, ¿no? Materiales. Y ustedes lo que van a pensar es que este sistema de cosas, pues, los ha dejado, ¿no? En esta situación, y que para lograr lo que quieres vas a tener que, pues, tomar acciones, estudiar mucho, trabajar, esforzarte muchísimo y así. Entonces, toda la gente que tiene esta misma realidad va a tener una forma de pensar muy parecida. No igual, pero sí van a converger ahí mucho. Pero por otro lado tienes a las clases pudientes. Aquí mismo en el Perú, que son un sector muy pequeñito, que tienen grandes empresas, que a ellos la vida pues les sonríe mucho. Los hijos de estas familias no tienen que esforzarse para tener nada porque lo van a heredar todo. Y la vida se les presenta de esa manera. Como ellos piensen, no se parece pero ni un cachito a lo que tú piensas. Ellos no saben lo que es tener hambre, no saben lo que es obtener algo con trabajo, con cansancio. No saben eso. O sea, y eso, ese tipo de pensamiento lo comparten aquellos que tengan esas mismas circunstancias. Y frente a ello, ellos van a tener pues una forma de entender el mundo, la vida. No estamos criticando ninguna de las dos cosas, así se plantean, así se dan las situaciones. Entonces, el grupo A, pobre, piensa de una manera porque las circunstancias donde vive le han llevado a tener ese pensamiento. Y el otro grupo piensa también de otra manera muy distinta porque sus mismas condiciones materiales los llevan a tener pues esa postura. Así que así se entienden las ideologías, ¿no? Son pensamientos que surgen producto de la realidad en la que va a vivir una sociedad en un momento determinado y en un tiempo determinado, que por supuesto que cambian. No es lo mismo siglo XX, XIX o siglo XXI, no es lo mismo, ¿ok? Vamos a comenzar a hablar del conservadurismo, que es una ideología que está defendida por los sectores que en ese tiempo en Europa eran privilegiados. ¿Qué significa, profesora? Que tenían pues riquezas, una buena posición social, que vivían de sus rentas, de sus dinastías, ¿no? De esas familias de las cuales provenían, de sus títulos de nobleza que ostentaban. Entonces, ese grupo, esa nobleza del siglo XIX, quiere que todo permanezca como está, porque obviamente le conviene. Es por eso que ellos rechazan los cambios, rechazan las reformas, porque las reformas traen cambios. Ellos rechazan todo eso, porque si llegaran a ocurrir cambios, se van a perjudicar, probablemente van a tener que perder todo aquello que tienen. Tú dirás, profesora, pero ¿por qué tendrían que haber cambios? Porque en el siglo XIX, en el mundo y en Europa, están ocurriendo muchos cambios a consecuencia de las revoluciones industriales. Las ciudades están creciendo aceleradamente, las clases trabajadoras están tomando conciencia de la forma en que vivían y se están dando movimientos, se están dando, pues, qué sé yo, distintas manifestaciones que hacen que ese sistema, ¿no? Donde se privilegiaba a la nobleza, pues se ponga en peligro. Por eso que estos grupos, ¿no? Conservadores, ante esas, ¿no? Posibles situaciones que se pudiesen dar, ellos pues están con esa idea de rechazo. Ahora, no están solos, porque con ellos está la iglesia, que pues digamos se apoyan, ¿no? ¿Y por qué se apoyan, profesora? Se apoyan porque
históricamente siempre ha habido esa cercanía, esa relación, ¿no?, de las monarquías con la iglesia, jóvenes. Siempre ha sido así. El poder se lo han compartido. Siempre, pues, se han coludido, ¿no? Y porque es notorio, ¿no? Es notorio. Por ejemplo, si tú recuerdas a Francia, ¿no? Las clases privilegiadas en Francia eran la nobleza, que eran, pues, el 2%. ¿Y ellos con quién estaban ahí de la mano? Con el alto clero, que era pues el 0,5%, era un pequeñísimo grupo, pero compartían privilegios y todo eso. O sea, siempre están ahí, ¿no? O sea, en esa relación. Y también están los militares, también, ¿ya? Entonces la iglesia, la nobleza y la clase militar tienen esta posición conservadora, de que rechazan todo tipo de cambio, todo tipo de reforma o revolución. Los que están en la posición contraria son los liberales. Los liberales jóvenes está conformado por la burguesía, que si bien es cierto, para el siglo XIX, esa burguesía ya se ha consolidado en el mundo, jóvenes. Ya la burguesía logró su ascenso, pero de tipo económico. De tipo político aún no. ¿Y por qué, profesora? Porque en el siglo XIX en Europa todavía gobiernan las monarquías. Y mientras los reyes gobiernen, la burguesía no va a poder tomar el control como querían. Por eso es que la burguesía va a impulsar este tipo de ideología liberal, en donde pues va a enfatizar lo que es, ¿no?, la soberanía del pueblo y la libertad y todo eso, para poder ganarse el apoyo del pueblo. Pero cuando en realidad lo que ellos van a buscar son sus intereses de clase, porque una vez que las monarquías caigan en el mundo, los que van a tomar el control y el dominio son las clases burguesas, como lo sabemos. Y el pueblo que participó en grandes revoluciones, ¿no?, y todo eso, el pueblo pues fue utilizado para eso. Pero luego su situación sigue siendo la misma, ¿no? Entonces, no estamos criticando los principios, ¿no? Lo que estamos analizando es los intereses que habían detrás de estas ideologías, ¿no? Cada una de ellas tiene intereses, por supuesto, porque el ser humano se mueve por eso. Entonces, en el liberalismo lo que se promueve son las libertades civiles, como por ejemplo la libertad a un nombre, a la vida, la libertad a una identidad, la libertad de opinar libremente lo que piensas, elegir a tu gobernante, qué sé yo, ¿no? Tantas libertades de las cuales podríamos mencionar que son de tipo civiles, ¿no? Y también luego vienen las de tipo políticas. Entonces, para los liberales lo más importante es la libertad del hombre, en todas sus formas. Y rechazan todo tipo de despotismo. ¿Qué es un despotismo, chicos? Despotismo hoy en día nosotros podríamos considerar a cualquier tipo de gobierno en donde veamos que hacen uso indebido de su autoridad para poder sacar provecho propio. Por ejemplo, un alcalde, un funcionario que hace uso de sus, ¿no?, de la autoridad que tiene, del poder que tiene, para tratar mal a un subordinado o para sacar beneficios, ¿no? Entonces, nosotros decimos eso es despotismo, ¿no?, una persona déspota. Pero en el caso del siglo XIX, específicamente lo que los liberales están rechazando es a los reyes que eran déspotas, que más o menos tienen la misma mecánica de lo que acabamos de mencionar. Eran reyes que supuestamente tenían que gobernar para su reino, para su pueblo, pero no lo hacían, pues, porque mientras el pueblo se moría de hambre, ellos vivían en sus palacios con la nobleza, con privilegios y con muchas riquezas y toda esa historia que tú seguro ya le hemos dicho muchas veces, ¿no? Entonces, esos tipos de monarquías déspotas, los liberales lo van a criticar, lo van a querer cambiar, porque pues se supone que eso deja al pueblo en una situación de injusticia, ¿no? De pobreza, entonces los liberales rechazan eso. Lo que van a promover es que los poderes estén divididos. Ese principio claramente es en contra de los reyes, ¿verdad? La soberanía del pueblo, que es un principio que dice
que el poder está en el pueblo. Chicos, cuando decimos que la soberanía popular es un principio que dice que el poder está en el pueblo, ¿se logra entender fácilmente? Yo creo que sí, ¿verdad? Y eso es teóricamente lo que menciona y es sencillo de que se entienda, pero hay gobernantes que parece que no lo quieren entender, que parece que son ciegos, sordos y mudos, gobernantes y gobernantas, ¿no? Pasados y muy actuales también, ¿no? Que se aferran a algo, sabrá Dios por qué, y que no quieren dejar eso. Pero eso es lo que dice en teoría este principio. El pueblo manda, elige a su gobernante, si ese gobernante falló o se corrompió, eligen a otro. Porque según los ilustrados, ¿no? Los filósofos del siglo XVIII, ¿qué decían? Que una persona solo puede ser feliz cuando vive bajo un gobierno que ha elegido. En consecuencia, si tú vives bajo un gobierno que no elegiste, pues no vas a ser feliz, pues. Y está. No lo decimos nosotros. Es la teoría que viene del siglo XVIII por parte de la Ilustración. De repente por eso se entiende lo que vemos hoy día, ¿no? Lo que está pasando, ¿no? La igualdad jurídica es la igualdad que se ampara en la Constitución, jóvenes. Nuestra Constitución, dentro de sus, digamos, de su teoría, de su normativa, dice que todos los peruanos somos iguales. Todos, chicos, todos. El empresario exitoso es igual al campesino de los Andes. El estudiante de San Marcos es igual al ministro, a los ministros de este gabinete. O sea, todos somos iguales, ¿ya? Y eso está en la Constitución. El libre cambio tiene que ver con lo económico. Es, pues, este principio donde se busca que los estados aperturen sus fronteras, ¿no? Para que el comercio se pueda dar libremente, sin trabas, y de esa manera los grandes burgueses puedan ampliar sus, digamos, sus ámbitos, ¿no? De, eh, de lo que es, ¿no? Esta actividad que obviamente es la que a ellos les importa más, ¿no? Es lo que ellos dominan, ¿ok? Y el respeto por la propiedad privada, ¿no? Que allí ya entramos en un principio que es que choca con otra ideología que es el socialismo, ¿no? Que rechaza esto de acá. Chicos, no sé si nosotros en qué posición estamos, ¿no? De rechazar o de defender lo que es la propiedad privada. Quizá tendríamos que analizar, ¿no? Todo lo que conlleva esto, ¿no? Para poder recién sacar como un, digamos, una reflexión que sea responsable, ¿no? Pero bueno, no es el espacio acá, ¿no? Acá estamos tratando solamente de mencionar las características, principios de cada una de estas ideologías y nada más hasta ahí llegaremos. No somos ni liberales ni socialistas y estas son del siglo XIX, nosotros estamos en el siglo XXI, así que es distinto, no se parecen nada. En el caso del nacionalismo, tenemos a una ideología en donde se habla de una comunidad que para que exista se tienen que cumplir ciertos factores, ciertos vínculos, comenzando por lo que es la patria. Si no existe este primer principio, no existe el resto. ¿Qué cosa es la patria? Es el lugar donde tú has nacido. Por ejemplo, si naciste en el Perú, entonces tu patria es el Perú. Y por eso es que tú y yo somos compatriotas, porque yo también nací en el Perú y tú también. Entonces somos compatriotas. Entonces, para que se hable de una nación, esto es lo primero que tiene que haber. La idea de patria, que tú y yo hayamos nacido en el Perú. Ya luego tienen que haber otros vínculos como son la lengua, las tradiciones, los bailes, la historia, la raza, la lengua y otras más, ¿no? Ahora, eso de raza sí que nos hace un poco a nosotros particularmente temblar, porque acá en el Perú
No se puede hablar de una sola raza, si es que existen las razas, ¿no? Porque mucha gente, ¿no? Reflexiona sobre ese concepto y dicen que no existen las razas en el mundo. Pero nosotros no estamos para eso, ¿no? Solamente estamos diciendo que aquí en el Perú, en todo caso, no existiría eso, porque nosotros somos una mezcla, ¿no? De todo un conjunto de pueblos, ¿no? Y así es. Bueno, el que no tiene de Inca, tiene de Mandinga. Hace rato unos compañeritos del otro aula me dijeron, nosotros profesores somos chuscos. Creo que lo que quiso decir es que somos mestizos, ¿verdad? Ahí está, esa es la palabra más adecuada. ¿Ok? Entonces, chicos, estos vínculos tienen que existir cuando hablamos de una nación. Ahora, hay otro principio también muy importante, que es la autodeterminación política, donde nos plantea que una nación no puede permitir la intervención de un Estado extranjero dentro de su política interna. ¿Qué significa eso en la práctica? Por ejemplo, significa que si nosotros estamos pasando ahorita por estos problemas, ¿no? Tenemos que resolverlo nosotros. Claro que sí, conversaremos, llegaremos a acuerdos, ¿no? Pero nosotros tenemos que resolverlo. Otra nación como Brasil o Estados Unidos o cualquier otra no puede meterse en nuestra política interna. A lo mucho pueden opinar, como sabemos que lo están haciendo, y pueden, o sea, los tiempos han cambiado, obviamente, ¿no? Ya no estamos en el siglo XIX, como vamos repitiendo varias veces. Pero en teoría, para los nacionalistas, este es un principio que ellos defienden mucho, ¿no? Esa soberanía, esa autodeterminación para poder tomar decisiones solamente por parte de nosotros, ¿no? De la nación, sin ninguna intervención externa. ¿Por qué el nacionalismo está vinculado al romanticismo, jóvenes? ¿Por qué? Porque el romanticismo es una corriente de la literatura también, ¿no? En donde siempre de lo que se habla es de la primacía de los sentimientos y se le da mucha importancia a eso, ¿no? Como si la razón se pusiera en un segundo plano. Y eso es peligroso, jóvenes. O sea, tanto en el tema político como en el tema personal, de repente es peligroso que se dé esa situación. O sea, en el tema personal, porque tú no puedes dejar que tus sentimientos te dominen, porque vas a tener problemas si eso llega a ocurrir, ¿no? Y ahora en el tema político, igual o peor, porque, digamos, quieres a tu patria, perfecto, te apoyo, pero si eso tú lo llevas a una situación en la que te radicalizas y dejas de lado la sensatez que debes tener y más te llevas por tu sentimiento de que tu patria debe ser, ¿no? La más poderosa, de que ustedes son un pueblo que es superior al resto, y si tú te vas por ese lado, ¿no? De radicalizar ese sentimiento que tienes, pues vas a terminar enfrentándote a otros pueblos que también van a pensar como tú, pues. Si se encuentra un pueblo que se cree superior al resto y se encuentra con otro pueblo que también se cree superior al resto, ahí va a haber un problema, pues. Entonces, en ese sentido, el nacionalismo, pues, lleva a una situación en donde puede conllevar a guerras, ¿no? Si es que dejamos que la parte de la razón se subordine a la parte del sentimiento, ¿no? Y en el romanticismo se habla mucho de sentimiento. Muy bien, chicos. Nacionalismos más exacerbados, seguro que tendrás en tu cabeza a Alemania, pero no es la única, ¿ya? No es la única. Ahora que veamos la Primera Guerra Mundial, te vas a dar cuenta de que Alemania, por supuesto que sí, es un claro ejemplo de eso, pero todas las demás también lo eran, ¿ya? Todas lo eran en realidad. En el caso del socialismo, chicos, es
es la ideología más difícil, chicos, de tocar. Hay que tocarlo con pinzas, ¿no? Porque si no, hay muchos que podemos salir malheridos. Pero, ¿sabes qué te digo? Te digo que lo que hablemos del socialismo ya no va a tener mucho... ¿cuál sería la palabra? O sea, siempre va a quedar algo más que decir. Siempre va a ser algo incompleto. Porque el socialismo es una ideología que responde a la realidad concreta de Europa del siglo XIX. Y nuestra realidad es la realidad de Perú del siglo XXI, que no se parece nada a la de Europa del siglo XIX. O sea, de ahí ya tú dices, profesora, por eso que no la entendemos, pues profesora, porque allá fue diferente todo, acá es otra cosa, profesora. Además, de repente tú dices, profesora, el socialismo no me gusta, porque el socialismo no lo compara, ¿no? No lo comparto en nada. Porque de repente has escuchado la versión socialista de un derechista. De repente un derechista te ha dicho, mira, el socialismo trae esto, esto y esto, genera pobreza, miseria, pa, 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 pa. Y tú dices, qué terrible esa ideología, ¿no? Como he leído ahí. Ideología empobrecedora, he leído así de muchas de personas, ¿no? Que dicen así. Pero si de repente escuchas las teorías de alguien que es de izquierda y te plantea el socialismo de una manera que te convence, dices, no, esta es la opción, profesora, porque yo también quiero justicia social. Entonces, ¿en qué estamos, no? O sea, el socialismo se va a definir, chicos, un poco tomando en cuenta qué postura tienes tú, pues chicos, no es lo mismo que te lo diga yo a que te lo diga un izquierdista radical o un derechista de la posición ultra. Entonces nosotros solamente nos vamos a ceñir a decir aquí lo que está, pues, ¿no? Mira, los socialistas rechazan las relaciones sociales capitalistas, o mejor dicho, rechazan el capitalismo. Porque según ellos, el capitalismo es lo que ha engendrado toda la desigualdad que había en las sociedades de Europa del siglo XIX. Esas desigualdades en donde un sector era el que tenía los medios de producción y en base a eso dominaban al resto. Y por otro lado tienes al otro sector, que son la mayoría, que trabajaban mucho para tener un salario que apenas les alcanzaba para vivir, y por eso es que pasaban hambre y miseria y muchas cosas más. Entonces, esas desigualdades terribles que se encontraban en la sociedad, para los socialistas, eso era causa del capitalismo, ¿no? De esas relaciones que se habían dado, capitalistas. Entonces ellos rechazan eso, ¿no? Está de más decirte que lo rechazan. Si creen que, que el capitalismo es el culpable de la desigualdad, por lo tanto, pues es obvio que lo van a rechazar. Tenemos dos fases o dos posturas, los utópicos y los científicos. Los utópicos no es que se hayan hecho llamar así, ¿no? Sería impensable que, profesora, yo también soy socialista utópico. Jamás vas a decir eso, pues, ¿no? Más bien ese término es usado por los científicos para poder un poco desprestigiar a los otros, ¿no? Para poder llamarlos de esa manera y pues un poco rechazarlos, ¿no? Entonces, el utópico es aquel socialista que rechaza la propiedad privada. Y tú dices, profesora, ¿pero por qué la rechaza? Porque según ellos, la propiedad privada es lo que genera la desigualdad social. Y creo que ustedes entienden eso, ¿verdad, chicos? ¿Hay alguien que no entiende esa parte de por qué la propiedad privada es la que genera la desigualdad social? Si me dicen que sí, que no entienden bien, lo podemos explicar desde el origen de la humanidad, porque eso viene desde ahí, no es algo que se ha generado con el capitalismo. Eso ya viene de, miles de años atrás. Pero como creo que todos entendemos, ya, ahí dice alguien que mejor le damos una revisión así, muy, muy rápida, pero al fin y al cabo sirve. Chicos, si nos vamos cientos de miles de años atrás y nos vamos a la etapa de piedra, específicamente al periodo neolítico, vamos a encontrar que se da la revolución neolítica en donde el hombre desarrolla la economía productora, ¿no? Entonces, el hombre desarrolla la economía productora en donde surge la ganadería y la agricultura.
Cuando aparece la ganadería y la agricultura, van a aparecer los excedentes productivos, que el excedente es la parte que tú no consumes y por lo tanto te sobra y lo guardas, ya sea para poder mantenerlo como reserva o si quieres, pues intercambiarlo mediante el trueque o qué sé yo, ¿no? Ese excedente que ha sobrado, alguien tiene que administrarlo, ¿verdad? Y ya para el neolítico ya estamos con tribus, o sea, acá ya no hay bandas, acá ya no hay clanes, acá ya existen las tribus que van a dar paso a las ciudades que comienzan a surgir en el cobre y luego en el bronce se consolidan y se multiplican, ¿no? Cuando estamos en el neolítico estamos con las tribus donde ya hay un jefe guerrero que es el que ejerce cierto liderazgo dentro del grupo. Entonces, esta casta de jefes, ¿no? Que van a dominar al resto, ellos son los que se van a ir encargando de administrar esos excedentes que se iban formando, ¿no? Que se iban generando. Entonces, con el paso del tiempo, esos excedentes van a estar por completo administrados por un sector de la sociedad, ¿no? Del grupo, ¿no? Y en base a ello, este sector se va a poner por encima del resto. ¿Qué significa eso? Que en base a esta posesión, ellos van a dominar al resto. Y el resto, profesora, el resto no tiene nada, porque el resto lo que va produciendo, el otro grupo lo va a ir administrando, dirigiendo. Entonces, lo que tú vas a tener solamente es tu fuerza de trabajo, ¿no? Trabajar la tierra o cualquier otra actividad, oficio que vas a tener que desarrollar, pero los excedentes se van a ir acumulando, acumulando en ciertas pequeñas manos. Por lo tanto, lo único que tú vas a tener es tu trabajo, mientras que el resto va a controlar los grandes excedentes. Entonces, al final lo que va a ocurrir es que yo me convierto en un grupo dominado y los otros se convierten en el grupo que domina. Entonces, ¿cómo se generó esto? Por los excedentes. ¿Qué es el excedente? O aquí, ¿qué sentido tiene el excedente? El excedente a ti te da la postura de que tú vas a ser el que lo ostenta, el que lo tiene, mientras que los otros que no lo van a tener, ¿no? Son los que se van a quedar en una situación de subordinación. Por lo tanto, acá la diferencia entre estos dos grupos que se han formado es lo que se tiene o lo que no se tiene. Los que tienen son los dominantes, los que no tienen son los dominados. Los que tienen es porque existe una propiedad que solamente es de ellos, o sea, propiedad privada. La plusvalía es otra cosa que lo vamos a decir ahora, pero solamente quería hacer notoriedad de que la propiedad privada no surge en el siglo XIX, ni surge con los marxistas. Ellos van a teorizar sobre eso, ellos van a hablar sobre eso, pero no surge ahí. La propiedad privada surge desde la antigüedad, desde la edad antigua, y eso se va a consolidar más, porque primero fueron los excedentes, pero como tú ya sabes, eso con el tiempo se va a ir ampliando mucho más, y hoy en día no hablamos de excedentes, hoy en día hablamos de grandes empresas que controlan capitales en todo el mundo y ya eso es a nivel global y ya es a una escala en que tendríamos que saber de economía también para poder entenderlo bien. Entonces, así comenzó, ¿no? Entonces, para los socialistas, ahí está el origen de la desigualdad social y por eso tienen que cambiarlo por una propiedad colectiva, ¿no? A lo que ellos llaman colectivismo o corporativismo, también lo llamaban, ¿no? O sea, cualquiera de los términos. Ahora, el problema con los utópicos y que por eso se les llama de esta manera es que ellos teorizan, ellos critican, ellos plantean, mira que tiene que haber un cambio de propiedad privada colectiva, pero en realidad no te dicen cómo, porque lo que ellos están diciendo es algo irreal, pues, es como un sueño nada más lo que están diciendo, que dice que el cambio se va a dar pacíficamente.
Y esos jóvenes, no es por ser pesimistas ni negativos, pero es poco creíble que eso se pueda dar de una manera pacífica. O sea, tú lo pones ahorita en el caso de lo que se está pasando acá en nuestro país, y tú te das cuenta de que acá vamos a llegar a algo, pero mira ya ahorita cuántos muertos hay, cuántos heridos y cuántos gastos y todo lo que se ha generado ahorita. O sea, ahorita para que ocurra lo que un gran sector de la población quiere, se podrá hacer pacíficamente, no lo estamos viendo que se está dando así. No, no estamos viendo eso, estamos viendo algo muy distinto más bien. Entonces, los socialistas utópicos, ellos creen que se puede lograr pacíficamente, pero eso no se va a dar. Por eso es que los marxistas los llamaban utópicos. Ahora, en cuanto a los marxistas o los socialistas científicos, ¿no? Ellos sí plantean la forma en que se daría ese gran cambio. Y eso es mediante una revolución, pues. Pero ellos te hablan de una manera muy convincente, ¿no? Y mira, hace rato un joven, un alumnito me decía, pero como que rechazaba, ¿no? Pero como les digo, chicos, acá no estamos tratando de defender, sino estamos diciendo lo que dice la teoría, ¿no? Lo que ellos, estos pensadores han dicho, o sea, no nosotros, es distinta nuestra realidad, pero lo que ellos han dicho. Para Marx, la historia ha ido cambiando, pero hay un motor que es el que hace que la historia cambie. Y ese motor es la lucha de clases, que siempre se ha dado en los distintos sistemas económicos por los que hemos atravesado. Por ejemplo, durante el esclavismo había dos clases que se enfrentaban. Por un lado los esclavos y por otro lado los esclavistas. Ejemplo de esclavistas, los romanos, ¿no? Los romanos, está clarísimo ejemplo de esclavistas. Profesora, ¿y en Roma se daba esta lucha de clases? Claro que sí, pues chicos. Ustedes, cuando hemos hablado del Imperio Romano, ustedes han visto que Roma terminó cayendo, ¿sí o no? Y cuando Roma cayó, ¿acaso no fue por los grandes problemas que tenía que enfrentar? Entre esos problemas estaban las grandes rebeliones que se daban, y muchas de ellas eran rebeliones de esclavos, ¿no? Profesora, ¿y quiénes eran los esclavos de Roma? Los esclavos se iban formando de todos los pueblos que los romanos iban conquistando, pues jóvenes. Los romanos conquistaban un pueblo, otro pueblo, y los iban esclavizando a todos. Dime tú si esos pueblos no se rebelaban para poder liberarse de los romanos. Por supuesto que lo hacían. Y cuando eso ocurría, los romanos tenían que enviar destacamentos militares a repelir, a aplastar esas rebeliones. Y eso generaba gasto, generaba muerte, generaba inestabilidad. Entonces, obviamente es notorio que esa clase de esclavos, ¿no? Se enfrentaba a los esclavistas, como los romanos, y esas luchas, ¿en qué terminó? En que el Imperio Romano terminó cayendo. O sea, tú me dirás, profesora, pero eso no fue lo único por lo que Roma cayó. Por supuesto que no. Roma tuvo muchos problemas más, pero parte de eso es esto de acá. Si nos vamos al siguiente sistema económico de la historia, que es el feudalismo, vamos a ver lo mismo. Dos clases enfrentadas, los señores feudales y los siervos. ¿Quién es el siervo? Es aquel campesino que está adscrito al feudo y que no puede salir de él a menos que tenga el permiso del señor feudal. Y que por estar adscrito al feudo es parte del feudo. Es como propiedad del señor. El señor te casa, el señor te castiga, el señor te cobra impuestos, el señor te hace trabajar en sus reservas, el señor se acuesta la primera noche con tu mujer. O sea, el señor te domina completamente porque tú eres parte de su feudo, eres como su propiedad. Entonces, estos siervos también se enfrentan a esos señores. ¿Y por qué se enfrentan? Porque quieren liberarse, pues. Quieren acabar con esa situación que les toca vivir. Cuando llega el momento en que el feudalismo cae, para los científicos socialistas es por esa lucha que ha habido entre ellos. ¿Ok? No, Manrique, no. Me has hecho reír, pero no, ni yo voy, menos te voy a decir que vayas. No. Ay, me han hecho reír. Estoy diciendo lo que decían los socialistas científicos nada más.
Ahora, cuando llegamos al capitalismo, acá también hay un antagonismo de clases. Tienes a los burgueses y tienes a los proletarios. Si en el esclavismo, producto de la lucha de clases, ese sistema terminó cayendo, y en el feudalismo, que también terminó cayendo por la lucha de clases, ¿qué va a pasar en el capitalismo? Va a terminar cayendo también, pues, ¿no? Porque es como que una situación natural que se va dando. Entonces, para los socialistas, el capitalismo también va a terminar cayendo, pero eso no va a ser por medios pacíficos, sino eso va a ser mediante una revolución armada. Chicos, cuando decimos armada, es cuando hay una guerra, cuando hay muertes, cuando hay sangre. Pues, y cuando escuchas la palabra armada, así como los senderistas que en los años 80, 90, acá en el Perú, hicieron su lucha armada, que era matar gente, masacrar y torturar y todo eso. Entonces, cuando hablamos de revolución armada es eso, es sangre, es muerte. Y una vez que eso tenga éxito, se va a llegar a la dictadura del proletariado, que no es lo último, ¿eh? No es lo último porque para los socialistas científicos, lo último es que se suprima la propiedad privada, que es el origen del sistema capitalista, es en lo que se basa el capitalismo. Y cuando todo eso ocurra, recién llegamos a la fase última, que es el comunismo. El comunismo es la consolidación de todo ese proceso socialista que se dio. ¿Ok? ¿Qué es la plusvalía? La plusvalía es aquella parte de tu trabajo que tu empleador no te paga. Por ejemplo, tú trabajas en una empresa en gamarra, ¿no? En esos estampando polos, y tú sacas un poco tus cuentas y tú dices, ¿no? Yo al día ayudo a estampar 200 polos. Si yo calculo esto, lo otro, bla, 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 ¿no? Hago un cálculo y yo a mi empleador le hago ganar al día unos 300 soles, ¿no? Ponte algo así, ¿no? Pero mi empleador no me paga 300 soles, mi empleador me paga al día 45 soles nada más, es lo que me paga. ¿Y la otra plata dónde está? Eso es la plusvalía, pues. Es la parte que a ti no se te paga y queda con tu empleador, con el burgués. El burgués, mientras menos te pague y mientras más ganancia tú le des, mejor para él, porque él va a ver aumentar sus ganancias con las cuales él va a poder aumentar su riqueza, invertir más, tener más empresas, explotar más gente. Y así se han hecho los grandes hombres ricos en el mundo, jóvenes, ¿no? Así más o menos se han hecho. Y otras cosas más, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, estos señores de la raza distinta, ¿quién les va a creer que tienen tantos millones con lo que empezaron, ¿no? No sé, ¿tú le crees? Bueno, entonces dejamos a los socialistas y con los anarquistas terminaremos. Ellos son los que promueven la libertad del hombre, la cual, según ellos, es limitada por las distintas instituciones y formas que encontramos, ¿no? Partiendo por el Estado, la iglesia, la escuela y otras más. Tú dices, profesora, pero ¿no se supone que a través del Estado se prima la libertad, ¿no? Y esas cosas. Sí, jóvenes, pero también, así te des cuenta o no te des cuenta, también se coacciona nuestra libertad. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo loco, ¿ya? Un ejemplo loco vamos a poner. Por ejemplo, tú quieres andar calato por la calle. Es un ejemplo, decimos loco, ¿no? Porque nadie quiere andar así, ¿sí o no? ¿Ok? Tú sales a la calle desnudo y ¿qué te va a pasar? Te van a llegar los policías, te van a llevar a la comisaría más cercana y lo primero que te van a hacer es vestirte, ¿no? Ponerte alguna ropa. Y luego se te va a dar, pues, digamos, se te va a levantar algún tipo de, no sé, proceso por esa acción, ¿no? De andar exhibiéndote en público, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una forma, pues, es una forma, digamos, un ejemplo sacado, pero es una idea en la cual se ve cómo las personas, ¿no? Que quieran disfrutar, ¿no? De todas las libertades que podría gozar, ¿no? No los puede, no puede porque el Estado tiene leyes que hay que cumplir. Y muchas de esas leyes a ti te quitan un poco de ese disfrute que tú pudieses tener. Y si nos vamos a otro ejemplo sensato,
podríamos poner el tema de los impuestos, ¿no? Que tú dices, ¿no? Gano tanto, ¿no? Este dinero, pero esto no me alcanza y no puedo ahorrar nada porque cuando cobro mi sueldo me quitan lo que es pues la retención, ¿no? Que de cuarta, de quinta, que se me recorta, porque así es lo que la ley, ¿no? Manda. Y cuando tengo que realizar cualquier tipo de comercio, comprar algo, hay un IGB también que se graba a cada cosa que yo compro, ¿no? Entonces, mis ingresos que me podrían alcanzar para esto, me alcanzan para menos, ¿no? Por todas estas cosas que mencionamos. Entonces yo tengo menos disfrute, menos calidad de vida, ahorro nada, ¿no? Entonces, ¿cómo se llegó a esto? Porque todo Estado, pues, impone, ¿no? Este tipo de impuestos en la población que tenemos que cumplir, nos guste o no, y a la gran mayoría no nos gusta. Y nosotros, si nos ponemos a analizar, podríamos llegar a la idea de que mediante este tipo de imposiciones se nos está privando de ciertos disfrutes, goces o situaciones que nosotros consideraríamos que es parte, ¿no? De ese concepto de libertad que deberíamos tener todos. Y si no lo entendiste así, lo puedes entender también de una manera más directa, que es a través de las Fuerzas Armadas. El Estado, mediante las Fuerzas Armadas, nos reprime si es que hay una manifestación, si es que hay alguna situación donde tenga que ponerse, digamos, se tenga que restablecer lo que es, el Estado de Derecho, como le dicen, o cualquier otra situación en donde se tenga que lograr la calma y lo que es la tranquilidad, siempre eh, el Estado mediante sus fuerzas, ¿no? Van a lograr reprimirnos, ¿no? Y ahí tú vas a decir, pero yo tengo derecho a manifestarme, tengo derecho a protestar, ¿no? Pero entonces, ¿en qué quedamos, no? Entonces, para los anarquistas, mediante ese tipo de argumentos, ellos, ¿no? Llegan a esa conclusión de que no deben existir, ¿no? Esas cosas, ¿no? El Estado o la Iglesia, porque al hombre le quitan, ¿no? Parte de lo que es su libertad. Chicos, el anarquismo es el más difícil de entender, porque al final, si no existe nada de eso, ¿en qué quedamos? En un vacío, y que cada uno haría lo que quiere. O sea, no sé si ustedes, ¿no? Están un poco ahí cercanos a esa teoría, ¿no? Es la menos entendible. Vamos con las revoluciones liberales del siglo XIX. Estas revoluciones, como son liberales, entonces lo primero que queda claro es que son impulsados por la burguesía, porque burguesía y ideología liberal es lo mismo, ¿no? Entonces son revoluciones impulsadas por la burguesía. ¿Por qué? Porque, jóvenes, a ver, ustedes recuerdan la Revolución Francesa, que llegó a tener éxito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la Revolución Francesa logró derrumbar al absolutismo de Luis XVI y acabó con los derechos señoriales, ¿no? De la nobleza, ¿no? De esos grandes señores feudales, ¿no? Entonces, con el poder de la iglesia también. Entonces, la Revolución Francesa tuvo éxito porque logró derrumbar eso. Hasta ahí estamos bien. Pero nosotros sabemos que cuando Napoleón fue derrotado en el año 1815, los estados europeos se reunieron en Viena, lo que es el Congreso de Viena, ¿no? Y ahí conversaron para restaurar todo a lo que era antes, tanto en el mapa de Europa como restablecer a las monarquías, ¿no? En sus respectivos tronos. Entonces, las cosas volvieron a ser como antes, pero no totalmente. ¿Por qué no totalmente? Porque no va a ser nunca lo mismo de antes, jóvenes. Ya no va a ser exactamente como antes. Ahora tiene que haber cierta distensión para que pueda darse una situación aceptable, ¿no? En donde el pueblo tenga cierta, digamos, llegada a sus digamos, demandas. Entonces, las cosas se restauraron en Europa, pero no del todo. Pero lo que sí podemos observar
es que los reyes todavía van a seguir gobernando. No como antes, que eran absolutistas, pero todavía van a seguir gobernando. Y la burguesía quiere acabar con eso, porque sabes que la burguesía quiere tener el dominio político. El dominio económico ya lo tenían, pero ahora quieren tener el dominio político. Y por eso quieren acabar con las monarquías. Y para poder hacerlo, lo que van a buscar es el apoyo del pueblo. ¿De qué manera? Haciéndoles creer que si el pueblo se levantaba, iban a lograr, pues, ¿no? Grandes resultados. Y en realidad, cuando todo se logra, ¿no? Y todo llega a su cima, ¿no? Los únicos que ganan son los burgueses, pues. ¿Sí o no, chicos? La revolución liberal del 30 al 48, lo que vamos a ver es eso. Los únicos que ganaron fueron los burgueses. El pueblo siguió estando siempre igual, ¿no? Entonces, así se dan estos procesos. Impulsados por la burguesía porque quieren volver a tener el poder, como fue con la Revolución Francesa, ¿no? Y van a hacer valer los principios del liberalismo, ¿no? Ahí están, bien fuertes. Las revoluciones liberales se van a dar en distintas partes de Europa. Algunas de ellas son de tipo disgregador, ¿ya? Pero en otros casos es de tipo unificador. Nosotros nos interesa más hacer mención a las que son de tipo unificador. Por ejemplo, en el caso de Italia y de Alemania, en el siglo XIX, esos dos reinos se van a unificar. Chicos, ustedes saben eso, ¿verdad? Que Italia y Alemania en el siglo XIX se unificaron, porque antes solamente eran un conjunto de pequeños reinos que estaban separados, pero que gracias a un poco las ideologías, ¿no? Liberales, nacionalistas, que en Europa estaban muy fuertes, y también gracias a algunos personajes que van a liderar estos procesos, estos dos reinos van a terminar unificándose. Y eso es en el contexto de las revoluciones liberales del siglo XIX, el caso de Italia y el caso de Alemania. Así que atención con ese tema, ¿ok? Vamos a ver nosotros específicamente el caso de Francia, ¿ya? ¿Qué pasa con Francia? Que para 1830 tienes a un rey llamado Carlos X. Es un rey que gobierna de una manera limitada, porque su poder tiene contrapeso en la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados es como una asamblea, ya chicos, es una asamblea bicameral, porque tiene por un lado a la Cámara de los 500 y a la Cámara de los Ancianos. La Cámara de los 500 son aquellos que hacen las leyes y la Cámara de los Ancianos son aquellos que aprueban o desaprueban las leyes. Esa Cámara de Diputados es como una asamblea, como un congreso, como nosotros le diríamos. Entonces, el rey Carlos X, su poder era contrapesado por esa Cámara de Diputados. Pero lo que va a ocurrir es que en el año 1830 hay elecciones. Elecciones para poder renovar esta Cámara de Diputados. Y lo que va a ocurrir es que van a ganar diputados que son de pensamiento liberal, a lo que al rey eso no le conviene, porque el rey Carlos X es un rey que quiere restaurar el absolutismo como tiempos de Luis XVI. Por lo tanto, no le conviene que esa Cámara de Diputados, ¿no? esté conformada por gente que son de tendencia liberal, pues no le conviene. Entonces, lo que va a hacer este rey desde el pueblito de Saint-Cloud es eliminar estas elecciones. ¿Ya? Las va a eliminar como si dicen, no, estas elecciones son invalidadas por, ¿no? Esto y esto, o sea, las invalidó. Además de eso, también va a censurar a la prensa. ¿Y por qué hace eso? Para que el pueblo no se entere de nada, pues chicos. Es como lo que nosotros vivimos. Mira, todos los ejemplos de hoy nos llevan a nuestros ejemplos de estos días. De verdad, sin querer, chicos, no deja pensar la profesora, ¿no? O sea, está un poco así, tal que se hace, pero nos está ahí, ¿no? Metiendo unas ideas. No, chicos, lo que pasa es que los ejemplos van por ese lado. ¿Qué podemos hacer? Les decía que este rey va a censurar la prensa y lo hace para que el pueblo pues se quede sin ese medio de información. Y eso, chicos, es un arma muy poderosa. Tú sabes que los medios de comunicación son un arma muy poderosa en cualquier parte, en cualquier tiempo y en cualquier lugar, porque ellos son los que
a través de sus noticias, pueden dividir a la población, ¿no? Pueden hacerte creer ciertas cosas que de repente no son así, ¿ok? Así que lo mejor es que cada uno investigue por sí mismo y lea bien, con los ojos bien abiertos, ¿no? Ante cualquier tema que se pueda presentar. Porque la prensa hace rato dicen que es vendida y cosas así, ¿no? Ahora, además de esto, el voto va a ser limitado más de lo que era. A ver, te explico, mira. Desde la Revolución Francesa, en donde se lograron muchas cosas, una de las cosas que también ya posteriormente se estableció es que para elegir a la Cámara de Diputados se tiene que votar. Y los que votaban en Francia eran los varones, pero no todos. Solamente votaban un sector de la población que tenía ciertos ingresos económicos, que no era tan alto ni tan bajo, ¿no? O sea, imagínate que acá en el Perú dijeran que a partir de mañana solamente pueden votar aquellos que ganan 2.500 hacia arriba. Imagínate, ¿no? Entonces tú dijeras, profesora, 2.500 no es mucho, pero también hay un gran sector de la población que gana menos de eso, profesora. De los 11 millones de hombres que hay acá en el Perú, ganan más de 2.500, 5 millones nada más. Ya, solamente esos 5 millones votan. Si imagínate algo así parecido en Francia. Solamente votaban los varones y que tenían una cierta cantidad de ingresos económicos. Pero lo que va a hacer el rey es limitar más ese derecho. O sea, si antes te decía que solamente tengas que ganar 2.500, ¿no? por mes, ahora dice que solamente votan los que ganan 7.000 al mes. Y se recorta mucho más, pues, porque ya no votan los 5 millones que votaban antes. Ahora de repente solamente votan 700.000 hombres, porque solamente 700.000 ganan arriba de 7.000 soles al mes. Entonces, eso es lo que trataba de hacer el rey en esta limitación del derecho al voto. ¿Y por qué lo hacía? Para que al tener un grupo de votantes más reducido, se pueda manipular más y poder transar con ese grupo pequeño cierta situación que le favorezca a él, pues obviamente. Ahora, aparte de estas causas, ¿no? De las ordenanzas de Saint-Cloud, lo que está pasando en Francia es que la gente está pasando por hambre, porque siempre habían sequías, es que la gente se siente pues que el rey es un déspota, que no escucha sus demandas, entonces todos esos problemas en Francia ocurrían, ¿ok? Entonces, a consecuencia de estas ordenanzas, desde el pueblito de Saint-Cloud, lo que va a ocurrir es que el pueblo se va a levantar en París en estas jornadas revolucionarias del 27, 28 y 29 de julio de 1830, que va a lograr tener éxito porque el rey Carlos X va a tener que dejar el trono. ¿Ya? En la imagen vemos a la libertad guiando al pueblo de Francia y, por favor, esa imagen pertenece a la Revolución de 1830. Lo digo porque hay muchos alumnitos que piensan que esta imagen corresponde a la Revolución Francesa, y no es así, ¿ya? Ahora, Carlos X dejó el trono y la burguesía que está detrás de todo esto va a proclamar a un nuevo rey. Pero aquí hay una jugada, chicos. ¿Sabes cuál es la jugada? Que no es toda la burguesía, solamente es la alta burguesía. ¿Y qué pasó con la pequeña burguesía? La dejaron de lado. La dejaron de lado, chicos, y solamente la alta burguesía es la que va a llegar a tener cercanía a este rey, y por eso es que se dice que este rey lo nombraron los burgueses. Por eso lo conocían como el rey burgués, ¿ya? Luis Felipe I es conocido como el rey burgués. En el año 1848 vamos a ver que hay otra vez problemas en Francia. El pueblo está pidiendo cambios, ¿no? Reformas, porque la gente está pasando por muchos problemas. La falta de trabajo, temporadas de hambrunas que se presentaban constantemente, ¿no? Miseria, falta de educación, falta de una mayor representación en el sufragio, porque una de las principales reformas que el pueblo exigía es que se amplíe el voto censitario. Jóvenes, lo que nosotros hemos estado explicando hace un par de minutos de que solamente votaban aquellos que tenían cierta cantidad de ingresos económicos, eso se conoce como voto censitario.
¿ya? Así se conoce ese tipo de modalidad donde solamente votan un sector de la población que cumpla con ese requisito de tener ingresos económicos, ¿no? De un monto en adelante. Entonces, lo que el pueblo pedía es que eso se ampliara para que más gente tenga la posibilidad de votar, ¿ok? Ahora, ante estas reformas, ante esta situación, otra vez hay un proceso revolucionario en 1848 que va a conllevar a la salida de Luis Felipe I y vamos a ver que la burguesía se une, ¿no? La alta y la pequeña burguesía se unen otra vez y van a formar un gobierno provisional, ¿ya? Este gobierno provisional lo que va a hacer es convocar elecciones para elegir a un presidente. Profesora, ¿y por qué van a elegir a un presidente? Bueno, primero porque un rey nunca es elegido, ¿ya? O sea, en la experiencia que tenemos en la historia, los reyes no se elegían, los reyes siempre son de dinastía, herencia. Lo que se elige es aquellos gobiernos que son representativos, como la República. ¿Y por qué estamos hablando de presidente? Porque en Francia se va a establecer nuevamente una república, que vendría a ser la segunda, ¿no? Tomando en cuenta que la de la Revolución Francesa fue la primera. Entonces, se va a establecer la segunda república y se va a convocar a elecciones. En estas elecciones, ¿sabes cuál es una característica que te lo pueden preguntar? Acá va a haber sufragio universal. Significa que todos los varones de Francia van a votar en estas elecciones. De los que antes votaban 200.000, ahora votaban como 6 millones de franceses, ¿ya? Más o menos así va a ser estas elecciones, solamente hombres, ¿ah? Porque las mujeres todavía no votaban. ¿Quién va a ser elegido como presidente? Luis Napoleón, que era sobrino de Napoleón Bonaparte. Su gobierno era de 4 años. Eso significa que en el año 1852 se tendrían que convocar a nuevas elecciones. Pero no fue así, porque este personaje en el año 52 va a dar un golpe de Estado y va a proclamar el Segundo Imperio de Francia, en donde él se va a convertir en el nuevo emperador, al igual que su tío. Va a ser el emperador Napoleón III, ¿ya? Ese va a ser su título imperial. Jóvenes, para terminar esta parte, vamos a mencionar que del año 52 hasta el año 71, Francia fue la segunda potencia del mundo, con el emperador Napoleón III. Tuvo colonias en América, en África, en Asia, y estuvo debajo de Inglaterra, obviamente, ¿no? Pero igual era pues una potencia en el mundo. Eso va a terminar en el año 1871, cuando Francia se enfrenta a Prusia en la famosa guerra franco-prusiana, en la cual Francia es derrotada en la batalla de Sedan, en la cual el emperador Napoleón III va a ser derrotado y capturado en el campo de batalla. Luego tiene que firmar el Tratado de Frankfurt, en donde Francia acepta su derrota y entrega territorios a Prusia. Estamos hablando de 2 provincias, Alsacia y Lorena, que van a ser entregados a Prusia como parte de los acuerdos que van a firmar. Hablemos de Prusia. Prusia es un reino que conforma todo un conjunto, ¿no? Que eran en total 39 reinos que conformaban lo que era la Confederación Germánica. De estos 39 reinos, Prusia era uno de ellos, pero también había otro que era muy poderoso, era Austria. Como hemos dicho hace un momento, Alemania se va a unificar. Y eso es por motivos, ¿no? Un poco de ideología, ¿no? Porque la gente de esos reinos tenía esos sentimientos, ¿no? Nacionalistas muy fuertes. ¿Qué significa eso, profesora? A ver, mira, ponte un ejemplo. Imagínate que Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, ¿no? Hasta Tumbes son provincias independientes, pero que todas ellas tienen muchas cosas en común. Los mismos platos típicos,
las mismas bailes, tradiciones, comparten el mismo tipo de clima, la misma historia, porque todos son pueblos, ¿no? Donde estuvo la cultura moche, la cultura chimú. Entonces, ellos son provincias, pero que comparten muchas cosas en común y que se sienten unidos, ¿no? Entre ellos dicen, oye, nosotros deberíamos ser un solo pueblo, ¿no? Porque mira cuántas cosas tenemos en común, nos llevamos bien, compartimos historia, lengua, deberíamos juntarnos, ¿no? Entonces, esos estados germánicos, esos reinos germánicos, eran iguales, chicos. Tenían la misma historia, la misma lengua, cultura, y se querían unir por esos tintes nacionalistas que existían en esos tiempos. Y aparte de eso, habían intereses políticos también, ¿no? Económicos también. Entonces, esos reinos se querían unificar. Y de lograrse eso, la única posibilidad de dirigir esa unificación era a través o de Prusia o de Austria, porque eran los dos reinos más poderosos que conformaban esa confederación. Por eso es que entre Austria y Prusia va a haber una guerra, en donde Prusia va a salir ganando. Luego Prusia se enfrenta a Francia y también le gana. Y ya con ese triunfo, Prusia logra consolidarse y termina consolidándose la unificación de Alemania. Entonces Alemania aparece, Alemania logra consolidar su unificación tras la derrota de Francia, año 1871, y el artífice de todo ese proceso fue el canciller Otto von Bismarck. ¿Ya? Listo, chicos. ¿Qué pasó con Francia, profesora? Francia cayó su segundo imperio francés y se estableció la Tercera República Francesa. Vamos con la segunda revolución industrial. Chicos, la segunda revolución industrial más o menos va desde el año 1860 hasta los años de la Primera Guerra Mundial. Esta vez estamos hablando de que es la segunda etapa de la revolución industrial, ¿no? que empezó en 1760 en Inglaterra. Esta sería su segunda etapa. Y acá se expande lo que es el trabajo mecanizado y se van a dar también lo que son grandes enfrentamientos, ¿no? Por el control de mercados. A ver, ¿cómo es esto, chicos? Primero que, si tú quieres marcar una diferencia entre la primera y la segunda la revolución industrial, primero es la cronología, ¿no? Que es distinta, obviamente. Segundo, es el origen, ¿no? La primera estuvo en Inglaterra y la segunda tiene varios lugares, ¿no? Estados Unidos, Alemania, Francia, Gran Bretaña, Rusia, ¿no? Tercera diferencia es que las fuentes de energía cambian. En la primera revolución fue el carbón, el vapor. En esta segunda revolución son el petróleo y la electricidad. Pero una última, chicos, diferencia también muy importante es que en la primera revolución industrial se pone más énfasis a lo que es el uso de la máquina en las distintas industrias, sobre todo la industria textil, que como sabemos es una de las más destacadas en la primera revolución industrial, porque casi todas las máquinas fueron para uso textil. Mientras que la segunda revolución industrial, donde también hay uso de máquinas, por supuesto, pero lo que más hay es innovación científica ligada a la tecnología. Significa que la tecnología es la parte práctica, ya que la ciencia es la parte teórica, ¿sí o no, chicos? Eso creo que me logran entender. Entonces, en la segunda revolución industrial hay más desarrollo de ciencia ligado a las diferentes tecnologías que se van a crear. Muy bien, en cambio en la primera revolución básicamente es máquina, nada más. Ahora, ¿qué pasa con estos enfrentamientos en Europa? Que se van a dar a consecuencia de la segunda revolución industrial. Porque gracias a esta revolución industrial, las naciones industrializadas europeas van a necesitar cada vez más materias primas y más recursos para mantener a sus industrias. Y eso las va a llevar a buscar colonias en el mundo. Y cuando están en esa competencia, entre ellas se van a comenzar a pelear, pues. Supongamos,
hay una colonia, hay un territorio en África que se ha descubierto que tiene mucho, marfil, por ejemplo, ¿no? Ya está. Entonces, Inglaterra y Alemania la quieren. ¿Tú crees que no se van a enfrentar? Por supuesto que se van a enfrentar para que se queden con ese territorio donde encuentran ese recurso que para ellos es muy valioso. Otro ejemplo, un ejemplo así que se me ocurre nada más, ¿ah? Porque hoy día tengo así como que muchas ideas que se me vienen a la cabeza, chicos. Aquí en América del Sur, supongamos, ¿no? Que se descubre litio. Entonces, pues, las grandes naciones en el mundo de hoy que buscan este recurso tan importante, van a querer, pues, apoderarse, ¿no? De este recurso y entre ellos se van a enfrentar, ¿no? Entonces, las guerras mundiales que vamos a ver pronto son consecuencia de la segunda revolución industrial, ¿ok? La obra que vemos en la parte derecha es una pintura impresionista que muestra ferrocarriles, ¿no? Que, bueno, que están trasladando mercaderías, mira toda la contaminación que generan, tal cual. ¿Y cuál es la importancia de eso, no? Los ferrocarriles, las locomotoras, ¿no? Eh, Aparecieron con la primera revolución industrial en Gran Bretaña. Ahí estuvo la cuna, ¿no? De esta industria ferroviaria que surgió. Pero con el paso del tiempo, en toda Europa se dio, ¿no? Esta industria, en Francia, en Italia, ¿no? En diferentes partes de Europa y acá en Norteamérica también. Estados Unidos, con el paso del tiempo, va a llevar la delantera en esta industria. Profesora, ¿y usted cómo lo sabe? Es por la cantidad de kilómetros de vías ferroviarias que Estados Unidos va a tener, que son pues un indicador del desarrollo que ese país va a tener, que le llevaba delantera a Inglaterra, chicos. ¿Ok? Así que este tipo de indicador nos comprueba que Estados Unidos pues ya estaba pues lista para desplazar a Inglaterra, ¿no? Ya con la Primera Guerra Mundial eso se consolida. Así como actualmente ya está desplazada por China, ¿no? Igual. ¿Cuáles son las características de la segunda revolución industrial? Como yo te mencioné, hay desarrollo de la ciencia ligado a la tecnología en las industrias. Chicos, los que más invierten en las ciencias son las grandes empresas, chicos. ¿Tú te has puesto a pensar por qué las universidades, por qué las grandes empresas tienen sus propios centros de investigación donde contratan a muchos científicos brillantes del mundo y ahí los hacen descubrir nuevas plantas, nuevos insectos, ¿no? Para poder crear, qué sé yo, nuevos farmacéuticos, nuevos cosméticos o muchas cosas más que una vez que se logra, ¿no? Esas empresas lo van a usar para lucrar, ¿no? Y sacar, pues, enormes ganancias en base a eso, chicos. Claro que sí. Entonces, esas empresas, ¿no? Esas grandes empresas inviertan mucho en desarrollo de ciencia. Lo mismo que los grandes estados, pues, los países más poderosos del planeta invierten muchísimo dinero en desarrollo científico. Países como el nuestro no podemos hacerlo, ¿no? Así quisiéramos porque no tenemos esas condiciones económicas, ¿no? Primero tendríamos que solucionar el tema de la salud, el tema de la educación básica, y ni siquiera podemos solucionar eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, esos países potencia llevan la delantera, ¿no? Siempre. Como te dije, en esta segunda revolución industrial, Estados Unidos, Alemania son los que tienen el protagonismo, ¿no? Y también es importante mencionar dos sistemas científicos de organización del trabajo que van a surgir. Chicos, estos dos sistemas van a surgir específicamente en Estados Unidos, el Taylorismo y el Fordismo. A ver, comencemos con el Fordismo, que es un poco más, digamos, a ver, por ahí vamos a entender también el otro. El Fordismo viene de la propuesta de Henry Ford, que era dueño de una empresa de automóviles de la marca Ford, ¿no? Seguro que has escuchado, ¿no? La empresa de automóviles Ford.
¿Qué va a pasar? Mira, esos automóviles Ford se vendían en el mercado norteamericano y sus precios eran muy altos, ¿no? Eran carros, eran autos muy costosos, que pocas familias podían comprarlo. Había muchas familias que querían comprarlo, pero no les alcanzaba para comprar un auto. Entonces, el empresario Henry Ford decía, ¿por qué no podemos sacar un auto más barato, ¿no? Que las familias puedan comprarlo? Y el origen de eso estaba en el proceso productivo. Por ejemplo, para ensamblar un automóvil, vamos a poner como ejemplo que se demoraban un día entero. Y eso causaba de que el precio de ese automóvil en el mercado fuera un precio alto, pues, porque el proceso productivo es un proceso largo, ¿no? Genera más costos a la empresa. Pero ¿qué pasaría que si en lugar de ensamblar un automóvil en un día, lo ensambláramos en 5 minutos o en 2 minutos? Profesora, no se puede ensamblar un automóvil en 2 minutos, profesora. Sí, lo sé, pero si te digo esta expresión, ahí sí vas a decir, ah, profesora, eso sí, pero es distinto. Si te digo que luego de que se aplique el Fordismo de la empresa de Henry Ford, cada 2 minutos va a salir un automóvil a la venta, ahí sí tiene sentido, ¿sí o no? Ah, es otra cosa, pero ya, así es la idea, ¿ok? Ahora, ¿por qué? ¿Cómo es que se logró que de ensamblar un automóvil al día, ahora pueda salir de su empresa un automóvil cada 2 minutos? ¿Cómo se logró? Mediante la producción en cadenas de montaje. ¿Qué es esto? Mira, lo que pasaba antes es que un obrero tenía que saber muchas acciones para ensamblar el auto. El obrero tenía que poner las llantas, tenía que poner el timón, el chasis, el motor y muchas cosas más. Y todos los obreros tenían que conocer todo. Pero a partir de ahora ya no va a ser así, porque lo que va a pasar es que cada obrero se va a especializar en una actividad, ¿no?, particular. Por ejemplo, el obrero A solamente pone los tornillos. El obrero B solamente pinta el carro. El obrero C solamente pone las luces laterales, qué sé yo, ¿no? Y así, cada obrero tiene una tarea específica, especializada en el proceso productivo. A eso se le llama la cadena de montaje, que va a tener un éxito, jóvenes, tal que, como te vuelvo a repetir, se van a poder ensamblar muchos más automóviles, muchísimos más de los que antes se ensamblaban. ¿Y sabes cuál va a ser la consecuencia de eso? Que por ende, ¿no?, de esta situación, en el mercado, el automóvil va a bajar su precio bastante. De tal manera que el público va a poder comprar el automóvil porque ahora sí le va a alcanzar. Y aumenta la demanda de los automóviles y por lo tanto el empresario Ford tiene que producir más automóviles, tiene que contratar más mano de obra y todos salen ganando. Más trabajadores tienen empleo, el empresario gana más, el pueblo puede comprar más autos y ya viste cómo funcionó este sistema, ¿verdad? En el Taylorismo es parecido al Fordismo, pero aquí lo que se prioriza más es el tiempo. Y supongamos que en la empresa tú tienes dos obreros, el obrero A y el obrero B. Ambos hacen la misma actividad durante el día, en el mismo horario y en las mismas condiciones. Tienen la misma edad, la misma contextura, o sea, iguales. Pero el obrero A solamente logra ensamblar 20 automóviles al día. Estamos poniendo un ejemplo, ¿ah? Un ejemplo nada más estamos poniendo. Y el obrero B logra ensamblar 22 automóviles al día. Entonces, el empresario dice, pero ¿por qué este obrero logra hacer más que el otro? Si se supone que se les paga igual, el mismo horario, la misma función, ¿cuál es el problema? Y el problema es que el obrero A, que hace menos, es porque pues pierde tiempo en movimientos torpes, que pueden ser pues muchos, ¿no? Como ir al baño, como descansar por momentos o qué sé yo. Entonces, lo que va a hacer el Taylorismo es priorizar la máxima productividad con el tiempo, ¿no? Para que de esa manera se incentive a aquellos obreros que puedan tener una mayor productividad
en sus horas de trabajo, ¿no? Y así ¿cómo se les impulsaba? Con gratificaciones, ¿no? Con incentivos, ¿no? Económicos, ¿ok? Así que ahí lo tienes, esos dos sistemas que van a desarrollarse en Estados Unidos, ¿no? En este contexto. En cuanto al eléctrico, tienes dos personajes bastante conocidos por sus inventos, Nikola Tesla y Thomas Alva Edison, de los cuales, chicos, por el tiempo no podemos decir más cosas que quisiéramos, ¿ok? Pero solamente te digo que Tesla es admirado por muchos, ¿no? Aunque Alva Edison también fuese un hombre muy genial con sus inventos, pero Tesla tenía esa parte humana que Edison no tenía, ¿no? Ahora, ¿cuál es el tema con ellos? Que van a enfrentarse para que sus sistemas de generación de electricidad sean los elegidos para poder generar alumbrado en Estados Unidos, ¿no? En las ciudades de Estados Unidos. Nikola Tesla proponía la electricidad de tipo, bueno, la electricidad no, la corriente de tipo alterna, mientras que Edison proponía la energía de tipo continua. Y finalmente, quien va a ganar, ¿no? Es Nikola Tesla, ya que la corriente alterna es la que va a ser elegida para generar el alumbrado público en las ciudades de Estados Unidos y posteriormente también para los medios de transporte y otros fines, ¿no? De empresas. ¿Ok? Así que Nikola Tesla ganó esta guerra de las corrientes, que no fue una guerra, sino que fue más una competencia comercial. ¿Ya? En el tema del petróleo, tenemos que este combustible, ¿no? Este recurso y sus derivados van a tener una importancia, pues, en la segunda revolución industrial, comenzando por el tema de la industria automovilística, ¿no? Que como todos sabemos, el petróleo es el que se utiliza para mover a los automóviles, ¿no? Para darles energía. Entonces, en ese sentido, este empresario John Rockefeller es el que va a convertirse en un magnate del petróleo, es el rey del petróleo. Y tú dirás, profesora, ¿pero por qué? Bueno, primero porque ya sabemos que el petróleo pues, te puede convertir en uno de los hombres más ricos del planeta. Primero por eso. Y segundo porque además Estados Unidos tenía el monopolio del petróleo en aquel entonces. Se dice que la empresa Rockefeller controlaba el 90% de las reservas de petróleo del mundo. Por eso es que este señor pudo crear un imperio en base al petróleo. Su empresa es la Standard Oil Company, que pues va a tener muchas subsidiarias en el mundo. Por ejemplo, acá en el Perú tenía la IPC, International Petroleum Company, que quizá no te enteraste, pero era una subsidiaria de esta empresa, del gran magnate John Rockefeller. ¿Ya? Así que en eso Estados Unidos también va a destacar, ¿no? En su industria petrolera. En el tema farmacéutico, lo que más destaca, chicos, son las vacunas, pero hay muchas cosas más, ¿ah? Porque en la segunda revolución industrial, chicos, hay muchas cosas más que se van a crear. Por ejemplo, los cosméticos, por ejemplo, los tintes, los colorantes, ¿no? ¿Qué más? En el tema también petroquímico ya, lo que son el plástico, ¿no? Todo lo que se va a poder crear de eso. El cemento también es otro invento más que se va a crear para poder usarlo en las construcciones. Y muchas otras cosas más, ¿no? Que son de esta segunda industrialización. Ahora, en el tema farmacéutico, las vacunas es pues ¿no? una de las cosas que más llama la atención, porque como nosotros sabemos, antes en el mundo te podías morir de una viruela, de una varicela, de un sarampión, enfermedades que hoy día ya no matan a nadie, ¿no? Y ya existen las vacunas que te colocan cuando eres un bebé o un niño, ¿no? Con tus refuerzos. Pero antes sí mataba. Entonces lo que va a ocurrir es lo siguiente, mira. En Alemania, unas campesinas estaban hablando y una le decía a la otra de que a ella ya no le va a dar la viruela. Y tú dices, profesora, ¿y por qué decía eso? Porque esa campesina decía que ya le había dado la viruela de las vacas.
O sea, que la viruela es una enfermedad que lo pueden desarrollar los humanos y también los animales, pero de una manera distinta a los animales, ¿no? No con los efectos que nos da a nosotros, que es mucho más fuerte y nos mata, nos mataba, ¿no? Entonces, en el caso de las vacas también les da la vacina, ¿no? La vacina que es como una viruela en ellas, ¿no? En las vacas. Entonces, esta mujer, como era una campesina, ¿no? Se había, pues, contagiado de esta enfermedad de sus vacas. Y ella había tenido los síntomas, pero mitigados, pues, ¿no? O sea, muy leves. Ella decía, ¿no? A mí ya me dio la viruela de las vacas, así que ya no me va a dar la viruela ¿no? de las personas, ya. Así decía su comentario. Entonces, cuando Edward Jenner escuchó eso, él se puso a investigar por qué se daba esto, hasta que logró, pues, lo que tú y yo ya sabemos, ¿no? Cómo actúan estas, ¿no? Las vacunas en nosotros, ¿no? Que ya en tu curso de biología, creo que tu profesor te lo ha explicado, te lo podrá explicar mucho más detenidamente y con las palabras correctas, ¿no? De cómo funcionan las vacunas. Chicos, lo curioso es cómo las vacunas llegaron a América. Chicos, ¿ustedes tienen una idea de cómo las vacunas llegaban a América antes de que se inventen las refrigeradoras y esas cosas, ¿no? Pues imagínate en el siglo XIX, cómo es que de Europa podían llegar las vacunas acá a América. ¿Habrá sido así, chicos, o no habrá sido así? Pero en un documental vi que se utilizaban niños que eran huérfanos, ¿no? De auspicios, de orfanatos, niños que se les introducía, ¿no? Eh, la vacuna, ¿no? Se les colocaba en el hombro del brazo y luego empezaban la ruta, ¿no? Para cruzar el Océano Atlántico. Y pasaba un día y esa, esa, esa dosis que se le había aplicado al niño tenía que, para que no pierda su efecto, tenías que sacarlo de él y ponerlo en otro cuerpo, ¿no? Como que hagan una cadena, ¿no? Una cadena humana para que esa vacuna de brazo en brazo, ¿no? Colocándose a distintas personas pueda llegar hasta acá, ¿no? Entonces le colocaban el brazo a un niño, luego se lo volvían a retirar, lo colocaban a otro y luego de unos días se lo volvían a sacar, se lo colocaban a otro y así era como una especie de refrigeradora humana formaban, ¿no? Para que esa esa dosis pueda pues llegar hasta acá, ¿no? A ver si también tenía utilidad o funcionaba y obviamente que sí se lograba, ¿no? Y así eran las primeras formas en que se logró difundir, ¿no? Las vacunas acá en América también. En el tema del automóvil, destacó la empresa Ford. Ahí podemos ver el tipo de automóvil que era el más conocido en Estados Unidos, ¿no? Durante esos tiempos, que era el famoso modelo T, que era un auto versátil, como quien dice todoterreno. Iba por agua, iba por una montaña, valle, o sea, era un terreno, era un automóvil súper resistente. Esa imagen de este cañón Krupp, ¿no? Cañón Krupp alemán, que aquí en la guerra con Chile también se utilizó. Es un ejemplo de lo que se puede lograr con el acero, pues chicos, porque en la industria del acero también va a destacar mucho en la segunda revolución industrial, que también viene de la primera revolución, pero se lograba desarrollar el acero con un proceso más largo, ¿no? Pero ya cuando en Alemania se crean unos hornos especializados, se va a lograr producir acero en cuestión de segundos, chicos, lo cual va a ser muy importante para las industrias, ¿no? Porque el acero se usa en muchas industrias. ¿Cuáles son las consecuencias de la segunda revolución industrial? La crisis económica del año 1873 en Estados Unidos. Chicos, esto de acá es un claro ejemplo de los movimientos cíclicos que tiene el sistema capitalista, ¿no? Donde hay temporadas en que crece, hay temporadas en que el capitalismo cae, ¿no? Se reduce. Entonces, parte de esos movimientos cíclicos
son estas caídas que ha tenido en la historia, ¿no? La del 1929, por ejemplo, es una de las más, o es la más importante, ¿no? Pero no es la única, como puedes ver, ¿no? Esta, la del año 1823, también es una crisis muy fuerte que Estados Unidos va a tener y como vuelvo a repetir, es consecuencia del sistema cíclico que tiene el sistema capitalista. En cuanto a los grandes monopolios que tienen su origen en Estados Unidos, ¿no? Vamos a ver que también este mismo país es el que va a comenzar a legislar para eliminar los monopolios. La famosa ley Sherman en Estados Unidos es la que va a tener esta iniciativa de prohibirlos, ¿no? Porque los monopolios generan un tipo de competencia imperfecta, ya que en un monopolio los consumidores, que seríamos nosotros, vamos a vernos, digamos, perjudicados, ¿no? Y se supone que es algo que hay que eliminar, ¿no? Y lo más saludable es que exista una libre competencia para que el mercado funcione, ¿no? De una manera equilibrada, ¿no? O sea, las empresas puedan ofertar y los consumidores puedan, ¿no? ejercer su demanda, ¿no? En un mercado que sea, pues, diverso, abierto. Entonces, los monopolios se van a prohibir. En Europa va a aumentar la población a consecuencia de estas mejoras que se dieron, ¿no? Tanto por el desarrollo de la ciencia, la mejora en la salud, ¿no? La calidad de vida que también aumentó. Entonces, eso conlleva que la población de Europa crezca muchísimo y al ser un continente pequeño, se den estas grandes migraciones principalmente América, ¿no? Que si bien es cierto África, Europa, África, Asia también van a recibir población, pero principalmente América es la que más población va a recibir. ¿En qué orden? En el siguiente orden. Primero Estados Unidos con México, luego América Central y luego aquí en Sudamérica Brasil y Argentina. Y ya después, pues Perú, Ecuador, Colombia van a recibir población, pero mucho menor medida. ¿Ok? Así que así se va a dar estas migraciones en el siglo XIX. Y la última consecuencia es la sobreproducción que van a llevar muchas empresas, principalmente norteamericanas, ¿no? Y la búsqueda de mercados coloniales, como vamos a ver a continuación, ¿ya? Antes de ir con la Primera Guerra Mundial, ¿qué es el imperialismo? Podemos definirlo como una forma de gobierno o también como una forma de dominación política, que básicamente sería pues lo mismo, ¿no? En donde un Estado industrializado se va a imponer sobre otro Estado que no es industrializado, ¿no? Que es menos desarrollado. El primer Estado que es industrializado, ¿no? Se convierte en la metrópoli. Y el otro Estado que se subordina se convierte en la colonia. Entonces, en el imperialismo vamos a ver que se van a formar, ¿no? Los imperios en base a las colonias que van a dominar en el mundo. Todo el apogeo de esto se va a dar desde 1871 hasta 1914 aproximadamente, ¿no? Entre estos años, que como puedes ver también son los años de la Segunda Revolución Industrial o también son los años de la paz armada, ¿no? Si te das cuenta, coinciden estos tres, ¿no? Procesos coinciden en esta misma cronología, ¿no? El imperialismo, la Segunda Revolución Industrial o la paz armada, que tienen casi la misma cronología. En la imagen, por ejemplo, estamos viendo una caricatura que representa el reparto de China. Jóvenes de China, nos vamos a ocupar una siguiente clase, pero por ahora podemos ir, digamos que, adelantando que este territorio va a ser dominado por las potencias industrializadas desde el siglo XIX.
principalmente por Inglaterra, cuando China con Inglaterra entran en una guerra, las famosas guerras del opio, en donde Inglaterra la va a derrotar, obviamente, ¿no? La va a derrotar y le va a imponer grandes concesiones comerciales, ¿no? Importantes concesiones comerciales, e Inglaterra va a poder vender su opio en el mercado chino. Pero no solamente es Inglaterra, porque también, como podemos ver, otras naciones como Francia, como Estados Unidos, ¿no? Van a querer tener presencia en este territorio asiático, y esta caricatura ejempliza, ¿no? Cómo se dan esta rivalidad, ¿no? Entre estas naciones industrializadas por el territorio de China, donde la dinastía Qing era una dinastía pues totalmente débil, ¿no? Frente a los intereses de estas grandes naciones industrializadas. ¿Cuáles son las características del imperialismo? Se habla de un nuevo colonialismo, buscando diferenciarlo del primer colonialismo del siglo XVI, ¿ya? Así que por eso es que se le suele llamar neocolonialismo, para que tú lo puedas diferenciar del colonialismo del siglo XVI. Las grandes empresas, las grandes multinacionales, van a exportar sus capitales a otras zonas de influencia, ¿no? A ver, por ejemplo, una empresa norteamericana como la KFC, ¿no? La Kentucky Fried Chicken, ¿no? Que a ti tanto te gusta, tiene su sede en Estados Unidos, pues, ¿no? La Kentucky es norteamericana. Pero como sabemos, acá en el Perú tiene también una subsidiaria, o algunos inclusive le llaman franquicia, ¿ya? Pero mira, ya en tu curso de economía con tu profesor, de repente ahí podrías pedirle un poco de, ¿no? De la diferencia de estas formas de exportación de capitales, ¿no? O sea, ¿cuál sería la diferencia entre ellas, ¿no? Pero estas empresas multinacionales traen, ¿no? Acá sus subsidiarias, y no solamente acá al Perú, pues, sino también a muchas otras partes del mundo donde vas a poder ver que están presentes, y lo mismo podríamos decir de otras marcas como la Coca-Cola, como la Nike o muchas otras empresas más, ¿ok? Así que esa es una característica del imperialismo en el cual vivimos hoy en día, que las grandes empresas multinacionales están presentes en todos los mercados del mundo y sus sedes están en su país de origen, pues por eso se les llama multinacionales, porque están en muchas naciones, pero tienen su sede de origen que está en el país a la cual pertenecen, ¿no? En cuanto a las causas económicas del imperialismo, una clara característica, ¿no? Una clara causa es que las grandes empresas llevan a una sobreproducción de sus, digamos que, mercancías. Esa sobreproducción es lo que las conlleva a necesitar más mercados y más mercados, porque si tú produces más, lo que tú vas a necesitar es más mercados para que puedas vender lo que has producido, pues. ¿Sí o no? Obvio que sí. Entonces, la sobreproducción es lo que conlleva a la búsqueda insaciable de nuevos mercados que sean atractivos también, obviamente. Y también las materias primas, ¿no? Que, pues, país o territorio que tenga una materia prima, que sea ambicionada por las potencias, es un territorio, jóvenes, que va a salir, mm, digamos, trasquilado, dominado, porque lo que va a pasar es lo que ya sabemos, ¿no? Que estas grandes naciones vienen, explotan el recurso, dejan contaminado todo, corrompen a las autoridades y se retiran, ¿no? Eso lo hemos visto muchas veces. Así que eso también es una causa de este sistema imperialista en el cual vivimos. En cuanto a lo político, estas naciones imperialistas buscan prestigio internacional porque quieren estar por encima del resto. Entonces, eso ya es una causa ya de tipo, ¿no? Política,
Y lo vamos a ver muy claro en Inglaterra, en Estados Unidos, en Alemania, en Francia, ¿no? Que son las principales que van a mostrar este tipo de caos. Y el control geopolítico, chicos, ¿no? O sea, estas naciones industrializadas no solamente se pelean por colonias, sino también por los distintos espacios en Europa. Entre ellas hay conflictos constantemente por anexionarse territorios fronterizos, ¿no? En la Primera Guerra Mundial vamos a ver mucho de eso, ¿no? El Imperio Austrohúngaro contra el Imperio Ruso, el Imperio Austrohúngaro contra Italia, ¿no? Entonces vamos a ver muchos ejemplos de eso. En lo ideológico, hay un fuerte sentimiento nacionalista en estos imperios, en estos, ¿no? Países imperialistas, Alemania, Italia, Estados Unidos, Francia, ¿no? En cada uno de ellos vas a ver muy fuerte esto de acá. ¿Y eso sabes por qué es? Es porque sus respectivos gobiernos han buscado eh, formar en su población un tipo de pensamiento beligerante, jóvenes. Es como, por ejemplo, es como si a partir de ahora, ¿no? Imagínate esto, ¿no? Es como si el gobierno que tuviéramos o los gobiernos que tuviésemos de a partir de ahora en adelante tendrían un plan para recuperar Arica y Tarapacá dentro de 20 años, ¿no? O sea, está dentro de un plan que ellos están tramando. Y necesitan el apoyo del pueblo peruano, obviamente, ¿no? Para que llegado el momento nosotros apoyemos con todo, como se suele decir, ¿no? Tanto pues dando un aporte económico como yendo a enrolarnos, ¿no? En filas para poder combatir y todo eso. Entonces, ¿qué tiene que hacer ese gobierno o esos gobiernos para sembrar ese apoyo, ¿no? Beligerante? Desde las escuelas a los niños tienen que enseñarles, ¿no? Que el enemigo es Chile, de que nosotros en la guerra fuimos víctimas, de que lo mejor que nos podría pasar es recuperar nuestros territorios para poder reivindicar, no sé, pues, ¿no? Sentimientos nacionalistas, y etc., etc., y así, chicos. O sea, desde jóvenes tienes que sembrar ese tipo de ideas si quieres que llegado el momento tu población te apoye, porque de lo contrario no vas a lograrlo, pues. Por eso que te digo que estos países ya mediante propaganda, mediante pues muchas campañas, sembraron eso en sus respectivas poblaciones, ¿no? Para que puedan luego apoyar la guerra. En darwinismo es la teoría que se analiza cuando hablamos de hominización, ¿no? En donde se dice que eh, solamente los más aptos, los que se adaptan mejor, son los que pueden sobrevivir, ¿no? Ante las condiciones del medio que los rodea. Entonces, los europeos lo van a llevar, bueno, los imperialistas europeos lo van a llevar al plano social, pero totalmente distorsionado, porque van a decir que la raza europea es la dominante, es la superior, es la única que debe primar, y el resto tiene que subordinarse, ¿no? El resto tiene que, pues, dejarse dominar. Entonces, de esa manera el darwinismo lo están distorsionando para poder justificar el poder que ellos van a tener, ¿no? Y el cristianismo que también lo van a difundir a medida que ellos logren expandirse. La conferencia de Berlín, chicos, significó el reparto de África. El responsable de esta conferencia es el canciller de Alemania, Otto von Bismarck, en donde van a participar muchas naciones industrializadas europeas y también no europeas, porque acá también está Japón, acá también está Estados Unidos, ¿no? Y las principales la podemos ver en el mapa, mira. En el mapa vamos a ver que se van a repartir África y las más ganadoras van a ser Inglaterra y Francia, ¿no? Esas son las que más territorios van a tener. Justamente por eso Inglaterra y Francia eran la primera y segunda potencia del mundo, porque tenían colonias en todo el planeta. La que está en tercer lugar y que logró tener menos posesiones de las que hubiera querido es Alemania.
Y eso va a tener problemas, chicos, ¿ya? Eso va a originar problemas posteriormente. De los territorios africanos que fueron colonizados, solamente hay dos que van a quedar libres, Etiopía y Liberia, ¿ya? Que en el mapa aparece Etiopía como Abisinia. Son los únicos que van a quedar libres. Ahora sí, chicos, vamos con la Primera Guerra Mundial. Tenemos 5 minutos, vamos a ver qué podemos hacer. Chicos, la Guerra Mundial es un conflicto bélico donde se van a enfrentar por mercado y por colonias. Por eso decíamos que la Segunda Revolución Industrial fue lo que conllevó al estallido de esta guerra, ¿no? Mundial. Y como antecedentes, vamos a ver que se van a formar dos bloques militares. La Triple Alianza, o también llamados las potencias centrales, son Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia, y tienen otros apoyos, pero que son de menor importancia. Y por otro lado tenemos al Entente Cordiale, que luego se va a convertir en la Triple Entente, y más adelante ellos son los que van a llamar aliados. Ahí tienes a Francia, a Gran Bretaña y al Imperio Ruso, que también van a ser apoyados por otras naciones como Estados Unidos, Japón o Italia, ¿no? Que, como sabemos, Italia se cambia de bando a los meses que la guerra se inició. Las causas, por ejemplo, son las rivalidades imperialistas que existen entre estas naciones europeas. Rivalidades que tienen que ver con lo geopolítico, tienen que ver con lo colonial, con lo económico. Por ejemplo, si tú quieres que yo te mencione una rivalidad, podríamos mencionar a Alemania con Francia. ¿Y por qué? Porque recuerda que ellas se enfrentaron en la guerra franco-prusiana, en donde Francia fue derrotada y quería vengarse. Otro ejemplo sería el de Gran Bretaña con Alemania. Aquí la competencia es de tipo colonial. Gran Bretaña tiene muchas colonias que Alemania ambiciona. Entonces, así podríamos dar muchos ejemplos más. En la zona de los Balcanes también hay una situación que ahora voy a explicar. Y por último, los tintes nacionalistas que, como te dije al principio de la clase, son muy fuertes, ¿ok? En cada una de estas naciones. La paz armada o carrera armamentista es todo ese periodo donde Europa vivió en paz, donde hubo mucho progreso de calidad de vida, ¿no? Adelantos científicos, pero los estados europeos estaban comprando armamento o fabricando armamento. Entonces, a esa etapa donde no hay guerras, pero hay mucho avance de armamento, es lo que se llama como la paz armada. El tema de los Balcanes jóvenes es el siguiente, mira. Acá en el mapa puedes observar esa zona que dice Serbia y que también tiene otros territorios que están en color celeste, ¿no? Esa zona balcánica durante mucho tiempo fue colonia del Imperio Turco Otomano. Luego, cuando se liberaron, lograron su independencia, estos pueblos van a tratar de ser dominados por otras naciones como Rusia o como el Imperio Austrohúngaro, que van a querer controlar esta zona por sus recursos que tenía y por la cercanía con la zona del Mediterráneo. Entonces, en esta zona balcánica van a comenzar a aparecer movimientos nacionalistas que van a luchar por mantener su autonomía. Pero de esos movimientos, algunos son de tipo terroristas, como por ejemplo el de Serbia, que es donde se va a formar la agrupación terrorista La Mano Negra. ¿Por qué hablamos de ella? Porque sabemos que el emperador de Austria-Hungría va a mandar a su heredero a la capital de Bosnia, ¿no? Sarajevo, y ahí un jovencito de nacionalidad serbia que pertenecía a la agrupación La Mano Negra va a terminar asesinando al archiduque Francisco Fernando con su esposa. Y esto es lo que desencadena la guerra mundial, ¿no? Porque Serbia va a ser la responsable de la muerte de este heredero y Serbia, al sentirse amenazada por el Imperio Austrohúngaro, pues Serbia va a pedir el apoyo de Rusia y así la guerra se va a desencadenar. Chicos, la guerra tiene 3 fases. La primera fase de movimientos iniciales, Alemania inicia la guerra y tiene que defenderse ante 2 frentes. En el frente occidental, contra Francia, va a salir derrotada en la primera batalla de Marne
Y en el frente oriental contra Rusia, Alemania va a ganar en la batalla de Tannenberg y los lagos masurianos, y esto va a llevar a un proceso revolucionario en Rusia que en la siguiente clase lo vamos a ver con mayor detalle. Luego tenemos la guerra de posiciones, que se llama así porque ahí se va a dar la guerra de las trincheras, que es una guerra estática porque los alemanes y los franceses van a cavar zanjas en estos suelos para poder ahí esconderse y desde ahí atacar a su enemigo. Este tipo de guerra es una guerra de desgaste donde gana el que más logra resistir. La forma en que se van a atacar es por medio de lanzallamas, de gases químicos como el gas mostaza o el gas clorox. Aparecen los tanques para derribar las trincheras del enemigo. Y pues es una guerra larga que duró más de 2 años, donde no hay un claro vencedor. Pero sí hay 2 batallas que son muy sangrientas, la batalla de Verdún y la batalla de Somme. Las acciones que van a ocurrir a continuación son 2, ¿no? La guerra submarina que Alemania va a impulsar contra Inglaterra, en la cual declara como zona de guerra todos los mares que rodean a Gran Bretaña. Eso significa que cualquier embarcación que se acerque al Reino Unido va a ser hundido por los submarinos alemanes. Muchas embarcaciones fueron hundidas hasta que llegó una, que es el Lusitania, barco norteamericano que va a ser hundido y va a causar, pues, el pretexto para que Estados Unidos ingrese a la Primera Guerra Mundial. Y el hallazgo del telegrama Zimmermann, en donde dicen que los alemanes querían llegar a un acuerdo con los mexicanos para declarar la guerra a Estados Unidos con la promesa de que si lograban ganar, Estados Unidos iba a entregar a México los territorios que le había quitado, que eran pues grandes territorios, como tú debes saber. Entonces, eso fue descubierto y esos son los pretextos para que Estados Unidos ingrese a la guerra, y obviamente que ahí la balanza se inclina a favor de de la Triple Entente. También en ese contexto, Rusia se retira con el Tratado Brest-Litovsk, pero eso ya lo vamos a ver la siguiente clase, ya jóvenes, de una manera más detallada. Finalmente Alemania es derrotada en la segunda batalla de Marne, y en el bosque de Compiègne Alemania tiene que aceptar su derrota incondicional, y en el año 1919 en el Tratado de Versalles, como ya sabes, toda la culpa de la guerra se le echa a Alemania, y las sanciones que le van a dar lo vamos a analizar la siguiente clase cuando hablemos de la Segunda Guerra Mundial. Ya las consecuencias ahí las puedes leer porque el tiempo nos ha ganado, chicos, ¿ya? Y les voy a poner acá la línea de tiempo para que puedan tomarle la captura. Les voy a dar las claves para poder despedirnos porque estamos 3 minutos fuera de tiempo, ya nos van a votar y no queremos que nos voten, ¿ok? En la número 1 van a marcar la C de casa, en la número 2 marcan la D de dado, en la número 3 marcan la A de avión, en la número 4 la C de casa, y en la 5 la B de bueno. Chicos, se terminó la clase. Espero que no se hayan dormido. Yo no me dormí. Ok. Voy a tomar la captura de pantalla. Ya está. Y nos vemos la siguiente semana. ¿Ya? Cuídense mucho, estudien bastante y gracias por estar ahí, obviamente, ¿no? Ya está. Listo, se terminó. Bye, bye, nos vemos. Gracias.